Jesucristo es Rey, la muerte venció, hemos nacido de nuevo. Hoy vamos a recibir muchas personas. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Estuve esperando este momento para entrar. Regalé muchas cosas a los pobres, fui bondadosa, les di arepas rellenas. ¿Cómo se llama usted? A Dani. Por la A, ¿verdad? Sí. Ok, déjeme buscar. Perfecto, a Dani. Vamos a revisar a ver si apareces. Claro que sí, de primera debo estar. Ok. Amiga, ¿usted no está en la lista? ¿Cómo que no? No, no aparece. Así que por favor, muévase. ¿Cómo que no? Por tantas cosas que regalé. No, aquí no apareces. Por favor, muévase, no entra al cielo. ¿Y entonces para qué regalé tantas cosas? Por eso no entras al cielo. No, búsquenme bien. Qué bueno que llegué al cielo, llegué al lugar que tanto esperaba. Porque me congregué todos los días y fui súper espiritual. De seguro estoy ahí. Bueno, déjame revisar. ¿Cómo se llama? Claro, debo estar ahí en Daniel. Por la D. Déjeme revisar. Amigo, usted no aparece. Pero si yo fui súper espiritual, yo vine todos los días a la iglesia. ¿Cómo debo estar ahí? Búsqueme que ahí debo estar. No. Yo recé todos los días. Lo siento, no aparece. Tu corazón estaba lejos de Dios. Puro Permiso, estar allí. Buenas, amigos, ¿cómo están? Pero ellos son mis vecinos. Mire, tan malo que es él. Mire cómo se viste. Y él, ni una arepa regaló. Pero ellos siempre se mostraron tal y cual como eran. Pasen adelante. El maestro los está esperando. Hace rato dijo que venían dos personas distintas, que fueron perdonadas y que se arrepintieron de todo corazón. Pasen adelante al gozo del Señor. Adelante. Adelante. Buenos días, mi gente del Ego de las Buenas Nuevas. ¿Cómo nos encontramos? Qué bueno es poder estar acá esta mañana. Para mí siempre va a ser un privilegio estar aquí y tener el honor de comunicar lo que Dios quiere hablarnos como iglesia el día de hoy. Y bueno, hoy comenzamos una nueva serie, ya más o menos nos hicieron un poquito de spoiler, pero antes de entrar un poco en contexto, yo quiero narrarles una historia que contó un pastor de su maestro de niños. Él estaba contando que en una oportunidad uno de sus maestros quería enseñarle a los niños qué debían hacer para ir al cielo. Entonces él decidió comenzar a abordar este tema haciéndole algunas preguntas a los niños. Porque bueno, quería más o menos entender qué tanto podían comprender o qué tanto sabían sus niños de primaria sobre el tema de quién va al cielo. Y él decide comenzar con preguntas y les dice lo siguiente. Niños, si yo vendo todo lo que tengo, mi casa, mi carro, todas mis posesiones, ¿ustedes creen que eso me alcance para ir al cielo? Y los niños le responden, no. Ustedes saben, si no lo saben, en algún momento pueden ir a Minilego, los niños son eufóricos al momento de responder. Entonces él dice, ok. ¿Y qué tal si yo voy todos los domingos a la iglesia, sirvo, asisto los miércoles y voy a mi grupo de cuidado? ¿Ustedes creen que si yo hago eso yo voy a ir al cielo? Y los niños le responden, no. Ok, está bien. Una más. ¿Qué les parece si yo cuido a los animalitos, soy amable con las personas y compro muchos dulces? Y esos dulces les reparto a todos los niños. ¿Ustedes creen que si yo hago eso voy al cielo? Y los niños les responden, no. Y el maestro les pregunta, entonces, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Ellos se miran y siempre hay un niño más salidito que otro. Y hay uno que levanta la mano y le dice, ¡debes estar muerto! Si hacemos preguntas a los niños, vamos a tener respuesta de niños. Y bueno, hoy estamos comenzando una serie que tiene un nombre bien interesante. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes van al cielo? Y la verdad te quiero anticipar algo. Hoy no vamos a poder responder todo lo que hay detrás de esta pregunta, pero sí vamos a ir comenzando a abrir esta conversación y el resto de los domingos vamos a ir añadiendo argumentos que nos van a permitir responder quiénes van al cielo.
la falsa seguridad en la salvación. ¿Y qué es esto de la falsa seguridad en la salvación? Es una especie de confianza que nosotros colocamos en ciertas suposiciones o en ciertas tradiciones culturales que me van a permitir ir al cielo. Por ejemplo, ¿cuál sería una de esas suposiciones? Normalmente hacemos dos. Podemos hacer más, pero casi siempre se repiten dos de ellas. La primera es, para ir al cielo, tengo que ser bueno. Al cielo entran las buenas personas, ¿sí? Incluso en algunas oportunidades tú y yo podemos decir expresiones como, esa persona se merece el cielo, se ganó el cielo. ¿Usted ha dicho eso en algún momento? Yo también. Y saben, ese tipo de expresiones nacen de pensamientos inconscientes, de creencias inconscientes, de que para ir al cielo tenemos que ser buenos, ¿sí? Entonces, esa es la primera suposición. La segunda suposición, ¿cuál creen que es? Yo soy bueno. ¿Saben? Es decir, si para el cielo van las personas buenas, yo entro porque yo soy buena. Bueno, o sea, es decir, yo tengo mis cosas, pues. Yo tengo mi carácter, yo tengo mis pecados, mis asuntos, mis situaciones. Pero mala, así como que mala no soy. Yo soy una persona relativamente buena. Mala ella, no la he visto. Malo él, malo que él. Ese sí es malo, yo no sé qué hace aquí. No tengo idea qué hace aquí en la iglesia. Yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo soy una gente trabajadora, chapalante. Yo soy buena hija, buena esposa, buena mamá. Entonces yo soy buena. Normalmente estas son las dos suposiciones que más se repiten al momento de nosotros querer afianzar nuestra salvación en algo. En las personas buenas van al cielo y yo soy una buena persona. Pero vamos a ver qué nos dice Romanos 3:23 con respecto a esto. Dice así, pues todos, ¿quiénes? Todos hemos pecado. Aquí no se salva nadie. Todos hemos pecado. Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Aquí el Señor nos quita eso de que aquí todos somos buenos y que porque es que yo soy buena y hay otra gente peor, eso me sirve de pase. Y miren lo que dice Mateo 7 del versículo 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo los responderé, nunca los conocí. Y yo no sé si a usted le produce lo mismo que me produce a mí leer este texto, porque es un texto hermoso definitivamente. Pero la verdad es que no es lo que nosotros podamos hacer, lo que nos lleva a la eternidad con Dios. Y cuando él hablaba, cuando aquí Mateo habla y dice, hey Señor, yo profeticé, yo hice esto, no está hablando de gente que nunca asistió a una iglesia, está hablando de gente que conocía la palabra y que lo hacía en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahí lo dice, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Epa, no lo estaban haciendo en nombre de otros dioses, era en el nombre de Jesús. ¿Y qué le respondió a Jesús? Nunca los conocí. Yo leo, cada vez que me encuentro este versículo, digo, Señor, guárdame, guárdanos, guárdanos como iglesia de hacer las cosas por la persona correcta. Amados, y que ninguno de nosotros, así como cuando hagan más o menos como vieron en el video que empiecen, no sabemos si va a ser así, pero bueno, imaginémonos que va a pasar lista. Su nombre, Ana Tobarra. No, dígame el nombre completo.
Ana Gabriela Tobar. Ay, yo aquí no veo ninguna Ana. ¿Cómo que no? Si yo recibí al Señor a los 15 años. Y desde es más, yo recibí al Señor hoy y al día siguiente estaba sirviendo. Usted nunca vio los baños que yo lavé en Dipeca, ¿o yo? ¿Cómo que yo no voy a salir en esa lista? Usted no los vio, yo los lavé, usted no los lavó. Como por 2 años, todo lo que hacían en ese baño la limpiaba yo porque no había agua. Y todo lo que el centro comercial quería hacer en ese baño lo atendía yo. ¿Cómo que yo no salgo en la lista? Si yo fui líder de adolescentes, de preadolescentes, de jóvenes, si yo servía los domingos, hasta me montaban en la tarima a predicar de vez en cuando. Pero ¿cómo hacemos, amada, si usted no sale aquí? Porque no es lo que hagamos, amados. No se trata de lo que podemos hacer, se trata de nuestro corazón. Se trata del corazón y vamos a ir ampliando un poquitico esto. En este versículo, el Señor nos muestra una mentira y una verdad. La mentira es la creencia errónea de que las buenas obras son suficientes para la salvación. Esta es una mentira que vemos acá. ¿Por qué? Porque vemos a toda esta gente que decía creer en Jesús y que hacía cosas buenas y de igual manera les dijo, nunca los conocí. Y la verdad, la importancia es la fe en Cristo y la obediencia a su palabra. Ok, entonces vimos la primera parte, algunas cosas, suposiciones, situaciones, culturas y contexto a lo que nosotros podemos colocar lo que es ser salvos. El segundo punto, la salvación no se obtiene por nuestras obras, sino por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Podemos vender y ser gente generosa, porque aquí hay mucha gente de corazón generoso. Podemos ser muy generosos, podemos jactarnos de muchas cosas, pero no es eso, no es lo mucho que hagamos, no es lo mucho que yo dé, no es lo mucho, no son las obras, es nuestra fe en Jesús. Y con respecto a esto de nuestra fe en Jesús, es importante reconocer 2 cosas y entender 2 cosas. Lo primero, reconocer nuestra necesidad de salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy ¿qué? ¿Qué más dice? Esto no es de vosotros, es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Epa, no se trata de ti, ni se trata de mí, ni se trata de lo mucho que hagamos. Es que no podemos competir con Dios porque es por su gracia. Si es porque Él le plació, seamos buenos, medio buenos, echaditos a perder, no tanto. Sencillamente a Él le plació salvarnos a través de la gracia por nuestra fe en Jesucristo. Entonces, eso es algo que debemos entender y más adelante lo vamos a ampliar un poco más. Lo segundo con respecto a esto es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo como nuestro Salvador. La fe en Jesucristo, creer que Él vino y murió por ti, murió por mí, es el primer paso y luego viene el arrepentimiento, el entender que, ok, esta es mi condición, yo necesito hacer un cambio de dirección y colocar nuestra confianza en Jesús. No en lo que yo hago, no en lo que yo asisto, no en esto, en Jesús. Eso es lo segundo. Pero ¿saben por qué normalmente a nosotros como seres humanos nos gusta creer estas 2 suposiciones de que las personas buenas van al cielo y yo soy una persona buena? ¿Se han preguntado por qué para nosotros es más fácil creer esto que de repente pensar que hay que creer en algo, que hay que arrepentirse, que X, Y, Z? Porque pensar de esta manera tiene sus ventajas. La primera ventaja es que es justo. ¿Sabe? Es justo que si yo tengo una buena vida, yo me porto bien, yo tengo una recompensa. Luego, ¿sabes? Eso es justo. Esa es la primera razón por la cual nosotros tendemos a creer esto y pensar de esta manera. Lo segundo es porque esto apoya la idea de que hay un Dios bueno. ¿Sí? Ok, si Dios es bueno y hay un cielo, Dios no va a dejar que la gente mala entre al cielo.
Si Dios es bueno y hay un cielo que es un lugar bueno, para allá va la gente buena. Y como yo soy buena, yo entro directo. Y lo tercero es que yo califico. La tercera razón por la cual a nosotros nos gusta creer esto es que, ¿saben? Yo puedo entrar. Como les dije anteriormente, yo tengo mis cosas, pero mira el que tengo al lado. Tú nunca lo has visto por ahí en la calle. Terrible. Mire el que tiene atrás, mírelo. Yo quiero que lo mire. ¿Será que califica o no? ¿Usted qué dice? Y el de la derecha, según usted, ¿califica o no califica? Haga sus apuestas. ¿A quién se va a encontrar por ahí? Ahora, mírelo su ombligo. Mírelo que los estoy viendo. ¿Califica o no califica? Califica. Entonces, estas son una de las ventajas por las cuales nos gusta y se nos hace fácil creer esto. Ok, pero si las personas buenas nos van al cielo, ¿quiénes van al cielo? Te espero la próxima semana. Hoy vamos a empezar a responder un poco de esto. Como les dije al principio, vamos a ir añadiendo argumentos. Pero entonces, ¿quiénes van al cielo? Saben, en la Biblia nosotros no vamos a encontrar ningún versículo, nada que nos arroje que Jesús insinuó o enseñó que las personas buenas van al cielo. Por ningún lado. Sí habló de bondad, habló de buenas acciones, habló de muchas cosas, pero nunca nos dijo que ese era el requisito para entrar al cielo. Ojo, aun cuando Jesús nunca nos dijo que ese era el requisito para entrar al cielo, sí nos dijo que debíamos ser buenos y hacer lo bueno. Hace un rato les leí Efesios 2, 8 y 9, que decía que es por gracia que somos salvos, que es por gracia por nuestra fe en Jesús. Ok, esta parte de la pregunta ya tiene una parte de una respuesta. Aun cuando no son nuestras acciones, sí somos salvos para buenas obras, ¿sí? Entonces, pero no vamos a conseguir en ningún lado de la Biblia algo que diga, si tú haces esto, aquí te espero. Eso no fue el camino. Y si nosotros leemos Mateo, capítulo 4, versículo 15, ahí el Señor empieza a darnos algunas respuestas de qué es lo que nosotros como humanidad debemos adoptar para poder ir al cielo. Y miren lo que dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En Mateo 4 es como cuando Jesús comienza a predicar. A partir de Mateo 4 vamos a empezar a un Jesús predicando y enseñando. Incluso uno de los títulos que ustedes van a ver en su Biblia, si buscan Mateo 4, es esto: Jesús comenzó a predicar. Y cuando comienza a predicar, una de las primeras cosas que dice es: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Porque arrepentirse no es dejar de hacer cosas malas. Tú y yo podemos dejar de hacer cosas malas sin creer que esas cosas son malas. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por encajar en un grupo sin creer necesariamente que lo que yo estaba haciendo estaba malo? Solo lo voy a dejar de hacer para. Entonces, nosotros podemos cambiar nuestro comportamiento sin creer que eso es un mal comportamiento. Y eso no es arrepentirse. Arrepentirse es entender: yo voy en esta dirección, pienso a mi manera, hablo a mi manera, acciono a mi manera, pero entiendo que necesito alinear mi vida al estándar divino de Dios y hago esto. Yo iba así y hago esto. Y entiendo que ahora necesito pensar como Jesús quiere que piense, necesito hablar como Jesús quiere que hable, necesito accionar como Jesús quiere que acciono, y lo que está detrás de mí no lo quiero ver. Lo que estuvo detrás de mí es algo que entiendo de corazón, genuinamente, que no era lo correcto.
que el Señor no me juzga por eso, que el Señor no me señala, pero yo tengo la convicción de que eso no le agrada a Dios. Eso es arrepentimiento. Entonces, el Señor dice, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Si Jesús entrara acá, o alguien entrara acá, y empezar a decir eso, arrepiéntanse, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse. Normalmente la pregunta lógica que nosotros haríamos es, ok, me arrepiento, pero ¿qué más tengo que hacer? Ya me arrepentí, es suficiente. ¿Qué más tengo que hacer? Y mire lo que dice Mateo 5:3. En Mateo 5 comienza una enseñanza preciosa de Jesús, que si tienes mucho tiempo en la iglesia, a lo mejor las conoces, y es el Sermón del Monte. Y se llama el Sermón del Monte simplemente porque Jesús lo enseñó en una montaña. Pero a partir de Mateo 5, Jesús empieza a darnos unas enseñanzas preciosas, preciosas, que si nunca los has leído, te invito a que lo leas. Pero ¿qué creen ustedes que fue lo primero que enseñó Jesús? Jesús tenía muchas cosas que enseñarnos. Tenía que enseñarnos de perdón, tenía que enseñarnos de amar al prójimo, tenía que enseñarnos de juzgar, de fornicación. Tenía un montón de cosas que enseñarnos. Y miren cómo decide comenzar Jesús esta enseñanza. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados lo podemos traducir como bendecidos, dichosos, felices. Bendecidos los pobres en espíritu, afortunados los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu. Y si nosotros leemos este versículo así rápido, probablemente podamos perder algunos detalles preciosos, porque ¿cómo eso que bienaventurados los pobres en espíritu? ¿No se supone que yo tengo que ser rica en espíritu? ¿Yo tengo que enriquecer mi espíritu para entrar al reino de los cielos? ¿No se supone que yo tengo que levitar para poder entrar al reino de los cielos? ¿Cómo es esto que bienaventurados los pobres en espíritu? Quiero leerles otra historia que les va a responder esa pregunta. Lucas, en el capítulo 18, del versículo 9 al 13, dice lo siguiente. Luego Jesús contó la siguiente historia de algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo. Paréntesis, fariseo era un líder religioso, alguien que conocía mucho la palabra del Señor y la enseñaba. Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Por qué era despreciado? Porque los cobradores de impuestos eran gente que trabajaba para el Imperio Romano, normalmente judíos que se vendían y que oprimían al mismo pueblo judío para congraciarse con Roma. Por eso los recaudadores de impuestos eran personas despreciables. El fariseo de pie, apartado de los demás, hace la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como esos tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy el diezmo de mis ingresos. Voy al Lego de las buenas nuevas. Voy los martes a los grupos de cuidado. Vengo los miércoles al servicio de la oración. No fallo un domingo en la iglesia. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Y mientras oraba, hacía esto, se golpeaba su pecho en señal de dolor, mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Unos versos después a eso, Jesús dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? A la luz de lo que hemos leído, pensemos un poco. Entonces, si bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ojo, así comienzan las bienaventuranzas, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo tengo que saber
qué son los pobres en espíritu, porque yo quiero ir al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, amado. Necesito saber quiénes son los pobres en espíritu. Y si yo más o menos califico, y si no, comenzar a accionar para adquirir un espíritu pobre. Los pobres en espíritu, mis amados, no son los que se levantan y oran como el fariseo. Los pobres en espíritu son los que tienen la actitud del cobrador de impuestos, que dicen, es que no hay nada de mí que valga. No hay nada que yo pueda hacer que me haga justo. No hay nada que yo pueda decir que me permita ganarme la eternidad. No hay nada siquiera que produzca que Dios voltee a verme. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual. Que no importa lo que tengan materialmente, que no importa lo exitoso que puedan ser humanamente. Entienden que espiritualmente nada de lo que tienen o de lo que hagan los puede acercar a Dios. Esos son los pobres en espíritu. Y seamos honestos, quitémonos la careta un poco. Y esto no es para los que nos visitan por primera vez. Si usted viene por primera vez, besito para usted y hágase loco. Esto es para los que tradicionalmente visitamos la iglesia, conocemos al Señor o formamos parte de esta iglesia. Seamos honestos. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos esa actitud del fariseo? De repente no nos paramos aquí ni hacemos esa oración exactamente como él la hizo. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón nos enaltece? Y creemos que somos más que, porque es que, ay Dios, mire todo lo que yo he hecho, hago, todo lo que he pasado. ¿Cuántas veces hemos pensado, Señor, yo no me quiero conseguir este personaje en el cielo? Porque allá no puedo disimular. Aquí disimulo, pero allá está Cristo. ¿Cómo disimulo? Aquí me hago la loca y no lo... Si veo que viene, me volteo. Pero allá, ¿cómo hacemos? No. Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido la actitud del fariseo creyendo que somos mejor que otros? Que sabemos más, que entendemos más y que estamos en una posición espiritual privilegiada por encima de. Amado, ¿qué les parece si usted tiene 15 años esforzándose por hacer todo intachable y esa persona que a usted no le cae tan bien, que vivió la vida como quiso, pero tuvo un pequeño encuentro con el Señor, donde adquirió ese quebranto de espíritu, usted se lo consigue en el cielo? Yo le digo, Señor, no es justo. No es justo. Tú sabes todo lo que yo hice y este viene así tan fácil. Cree en el último momento y me lo consigo aquí. Eso no es justo. Yo hice esto. ¿Tú sabes lo que yo me guardé? ¿Tú sabes lo que yo dejé de hacer? ¿Lo que dejé de decir? Amados, no podemos hacer mucho con eso. De eso un poquito van a hablar la semana que viene. Entonces, bienaventurados los quienes pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y saben, ¿por qué es tan importante que esto de que el Señor dijo que los pobres en espíritu tienen el reino de los cielos ya ganado? Porque era la única manera donde Jesús entraba en la ecuación. Saben, cuando tú y yo tenemos y reconocemos que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ir al cielo, necesitamos algo. Jesús. Las personas que se creen más buenos que Dios no necesitan a nadie. Sálvense a sí mismos. ¿Para qué Jesús? Es por eso es que es tan importante esto de bienaventurados los pobres en espíritu. Juan 3:16. Un versículo que para muchos de nosotros es trillado. ¿Cómo se lo digo? ¿En qué versión? Pídame la versión y en esa versión me la sé.
Me lo sé, pero de cabo a rabo. Pero yo lo voy a leer por si se me pasa una cosa, algo por ahí y no lo digo bien. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo el que ¿qué? Hace cosas buenas, predica bonito, se viste lindo, tiene mucho dinero, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16 es hermoso, amados. Porque saben, Jesús es Dios. Jesús no tenía necesidad de venir a morir por ti y por mí, que echamos tanta varilla, que nos perdona una cosa hoy y se nos olvida el día siguiente y volvemos a lo mismo. Que el Señor nos saca del lodo y decimos, ay, es que limpia no me veo tan linda, mejor me lanzo otra vez. Saben, Jesús no tenía necesidad de venir a morir por ti ni por mí, pero por amor se rebajó, porque eso fue lo que hizo. Él estaba acá. Se rebajó por amor a ti y a mí para darnos vida eterna. Entonces, ya comenzamos a ver la primera pieza del rompecabezas. Hablamos que no son nuestras buenas acciones lo que nos lleva al cielo. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos tener necesidad de ser salvos. Necesitamos un espíritu humilde que tenga la capacidad de reconocer que no se puede salvar a sí mismo, que necesita algo, que su vida necesita algo, que no sabe cómo, pero necesita algo. Hablamos de creer en Dios, de creer en Jesús. Entonces, a la luz de esto, ¿quiénes van al cielo? Las personas buenas no van al cielo. Las personas perdonadas van al cielo. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Las personas buenas no van al cielo. Las personas perdonadas van al cielo. Y esto no es licencia para pecar, amados. Esto no es licencia para que usted salga diciendo de aquí, ¡guapa! Porque es que no me habían llevado por esa iglesia antes. No importa lo que yo haga. Mientras yo entienda que yo necesito es a Dios, no importa, mientras yo crea, amados, porque la consecuencia de creer en un Dios como es Dios es frutos de cambio. Nosotros no podemos decir que creemos en Dios si no hay algo, no que seamos perfectos, porque nadie aquí lo es. Levante la mano el que crea que al menos se asemeja a la perfección. Yo sé que algunos lo creen, pero no lo van a levantar, pero no importa. Obviemos eso. Pero la consecuencia de creer en Jesús es que queramos que las personas que están fuera vean algo de Él en nosotros. Entonces, no es licencia, pero también ya es necesario sacar de la iglesia, de la cultura, de esta sociedad, tanta religión, religiosidad, que nos ha hecho creer que mientras buenos, mientras mejor lo hagamos, más cerquita de Dios estamos. Jesús no vino a darnos una lista mágica de cosas por hacer. Jesús no vino a decirnos qué. Jesús vino a decirnos quién. Esa es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Y la falacia de que la gente buena va al cielo es algo que nos ha separado del corazón de Jesús. Porque creemos que se trata de nosotros.
Y miren lo que dice Juan 1:12. Y estos dos versículos que estoy por leer, por favor presten muchísima atención. Si se les olvida todo lo demás, no importa. Pero esto es trascendental. Es algo de vida o muerte. Más cuanto lo recibieron, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Culturalmente decimos, todos somos hijos de Dios. Y yo sé que esto puede sonar un poco fuerte, pero no es así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Todos somos hechura de Dios. ¿Sí? Todos fuimos creados por Dios. Pero para ser hijos hay que creer. Hay que creer, no hay otra manera. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. Y lo leemos tanto que se nos olvida el poder que hay en estos versículos. Si confesamos con nuestra boca, si confesamos, cuando nosotros nos arrepentimos y tenemos una actitud como este cobrador de impuestos que dice, oye, no hay nada de valor en mí, nada que me pueda acercar a Dios. Y por consecuencia de eso, confesamos con nuestra boca. Es importante, amados. No es solamente hay que confesar. Si no fuese importante, Jesús no se hubiese encargado de que esto quedara así, escrito. Entonces hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero no por confesar, sino por consecuencia de creer que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que se hizo carne, que vivió como tú y yo vivimos, que tú fue tentado en todo como tú y yo hemos sido tentados y aún así no cometió pecado. Y fue a una cruz por amor a ti y por amor a mí. Cuando Dios dice creer, ¿creer en qué? Creer en eso. Creer en eso, aunque nuestra lógica humana no lo entienda, yo decido creer. Creer, seremos salvos. Es más fácil de lo que parece. Jesús lo hizo, Él caminó la parte difícil. Y como dice la canción de un amado nuestro de esta iglesia, solo nos toca transitar la parte fácil del camino, porque ya lo difícil lo hizo Él. Y yo no sé si tú, así tengas un día acá o tengas muchos años en el Evangelio, al leer esto, al reflexionar en esto de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos y todos los demás versículos que hemos leído, no sientes la necesidad de, Señor, sálvame. No permitas que mi corazón se endurezca de esta manera. Y si este es tu sentir, si reconoces como el cobrador de impuestos que necesitas ser salvo, que necesitas ser perdonado, yo te pido que podamos orar y podamos hacer esto que nos habla Romanos 10:9. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Yo quiero que todos nos coloquemos de pie. Y que si el Espíritu Santo te está inquietando allí donde estás, tú puedes orar junto a todos nosotros. Pero antes de eso, necesito decirte esto de parte de Dios.
Dios no está mirando en dónde estás. No le importa. No le importa, créeme que no le importa de dónde vienes, qué has hecho, qué hiciste incluso antes de venir a esta iglesia. No le importa, amado, porque aquí hay un montón de historias que pudiéramos pasar toda la mañana hablando de ellas, de dónde nos ha sacado Dios. Y ninguna es linda. Es linda por lo que el Señor hace, pero de repente no es tan linda para nosotros. No necesitas sentirte súper santo para orar y para hacer esta oración. Solo necesitas tener la convicción de que hay algo más grande que tú y que tú no tienes la capacidad de llegar allí por tus propios medios. Que necesitas un mediador, Jesús. Y si este es tu corazón, yo te invito a que podamos orar juntos. Puedes repetir conmigo o sencillamente lo puedes hacer con tus propias palabras. Padre amado, Jesús, reconozco que no hay nada de valor en mí. Reconozco que no hay nada que yo pueda hacer que me haga bueno, que me acerque a ti, que me dé propósito, que me dé sentido. No hay nada que pueda apagar esta tristeza profunda que hay en mi alma. No hay nada que pueda llenar este vacío que tengo en mi corazón. Reconozco que no hay nada que pueda llenar y sanar estas heridas. No hay nada que pueda limpiar mi accionar. Solo tú. Reconozco que soy pecadora, pero creo en ti. No lo entiendo todo, no lo sé todo. Solo sé que creo que tú existes. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Regálame como garantía tu Espíritu Santo y permite que de ahora en adelante mis acciones, mis palabras y mis pensamientos se puedan ir acercando a ti, perfeccionando en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como siempre, amados, hay tarea para esta semana. Lo que no se aplica, no se aprende. Lo primero es, en la intimidad, en tu cuarto, en tu casa, en algún espacio, en tu carro, donde sea, admite que tienes necesidad de Dios. Reconócete como un pecador, tengas un día, 2 días, 10 años, 20 años en el Evangelio, esto también es para ti. Reconócete como un pecador. Y si es así, da el paso de fe con las siguientes acciones. Decide en tu corazón apartarte de tus pecados. Arrepiéntete. Y aun cuando esto no se da de la noche a la mañana, tienes que dar el primer paso. Y ora a Dios con tus propias palabras. Y puedes extender esta oración que hicimos aquí de salvación. Invítalo, no solamente a formar parte de tu vida, sino a controlar tu vida por medio del Espíritu Santo. El domingo que viene va a estar precioso. Trae a alguien que necesite escuchar quienes van al cielo. Trae a alguien que necesita conocer a Jesús como tú y yo lo conocimos. Que pasen un feliz domingo.